comentar hoy sobre un día histórico ayer en Estados Unidos. Yo recuerdo cuando mataron a Kennedy. Yo estaba bien chiquito, en 68, en una campaña para ser presidente y estaba por ganar. Y también recuerdan que a Ford también le intentaron asesinar y a Reagan también así le alcanzó una bala. Y pues ayer se ve que aparentemente el Señor pudo intervenir porque escapa a Trump con una bala que le dio en una oreja, pero se había dado vuelta al momento preciso. Y no estoy comentando nada para tomar un lado u otro. Quiero hablar en una perspectiva bíblica, ¿no? La Biblia dice que una casa dividida cae. Y ayer pude haber pasado algo horrible porque yo me imagino que, como dicen muchos, tal vez hubiera pasado una guerra civil. Y eso va a afectar a todos. Al mismo tiempo, ¿qué sabemos? ¿Qué nos dice la palabra? Pues en 2 Timoteo 2:1 dice, exhorto pues ante todo que se hagan plegarias, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en autoridad, para que podamos vivir una vida tranquila y sosegada con toda piedad y dignidad. Entonces nuestra responsabilidad es orar por la unidad de este país porque afecta a todos. Nosotros somos hijos de aquel que se llama el Príncipe de Paz. Toda autoridad, sea quien gane, es por autoridad de Dios. Entonces no sabemos, pero no se trata de balas, hermanos, se trata de votos, especialmente en una sociedad como el cual vivimos, en la democracia y en la libertad. Es debate, hermanos, de ideas, no combate con armas. Entonces yo creo que es importante, ahorita que vamos a orar por el sermón, vamos a orar por la paz de este país, porque aquí estamos, sea como sea. Y pues el Señor está en control. Aparentemente no fue el día ayer el cual el Señor iba a llamar a expresidente Trump, que quiere ser presidente otra vez, como lo saben, ¿no? Importante como cristianos que tengamos una perspectiva bíblica. Yo les dije el otro día, sea quien sea, y del otro lado también hay muchas broncas, hermanos, con Biden. Su edad y su capacidad mental ya lo están cuestionando hasta uno en su propio partido. Y ellos van a tener una convención que puede ser algo tremendo que nunca se ha hecho en este país, es cambiar de candidato en medio de ya la decisión tomada de que fuera él candidato de ese partido. Entonces yo lo he estado diciendo por un buen tiempo, hay que orar, hermanos, para que se haga la voluntad de Dios. Amén. Y entonces esa es la posición que tomo yo como pastor, porque sí fue histórico, no ha sucedido nada así. Y nos hacemos entender que hay ahorita mucha contención, mucha división. Es peligroso, muy peligroso, porque la violencia no tiene ni un lugar en una sociedad libre. Amén. Entonces vamos a orar por eso, pero también vamos a orar por el sermón. Lo voy a poner aquí en la pantalla, los versículos. Nos ponemos de pie, hermanos, y vamos a leer esta historia que se encuentra en Marcos 10, del 17 al 27, y es una de las lecciones que le enseñamos a los niños esta semana en la escuelita bíblica de vacaciones. El joven rico, y puedo añadir también prominente. Un joven rico y prominente. Recuerda la semana pasada que vimos sobre el mandamiento más grande.
amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, alma, fuerza, ¿no? Y mente. Y a tu prójimo como a sí mismo. Y de eso está basada la ley de Dios. Bueno, hoy esta historia es un ejemplo de lo que el Señor manda cuando nos dice que debemos amar al Señor con todo nuestro corazón, alma, fuerza y mente. Y igual o semejante a ese primer mandamiento, el segundo, es decir, que los dos van igual, amar a nuestro prójimo como a sí mismo. Aquí vamos a ver a un joven que se acerca a Jesús. Entonces, para cerrar este sermón, lo que empecé la semana pasada, sabemos que el amor a Dios, sí, es decir, que amamos a Dios verdaderamente, si amamos a Dios, entonces vamos a amar a nuestro prójimo, ¿no? Es la consecuencia de conocer el amor de Dios. Es decir, es el fruto de amar a Dios, es amar al prójimo. Y de eso nos dice el Señor, conocerá al mundo que somos sus discípulos por el amor que tenemos los unos por los otros. Entonces, esta historia es un ejemplo de cómo amar a Dios también significa amar a los demás. Dice, Jesús salía ya para seguir su camino, cuando un hombre llegó corriendo. Se arrodilló delante de él y le preguntó, Maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? No hay nadie que sea bueno, sino solo Dios. Ya conoces los mandamientos, no mates, no cometas adulterio, no robes, no des falso testimonio, no defraudes. Honra a tu padre y a tu madre. Y aquel hombre le respondió, Maestro, todo esto lo he cumplido desde mi juventud. Jesús lo miró y con mucho amor le dijo, una cosa te falta. Anda y vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Así tendrás un tesoro en el cielo. Después de esto, ven y sígueme. Cuando aquel hombre oyó eso, se afligió y se fue triste porque tenía muchas posesiones. Jesús miró a su alrededor y les dijo a sus discípulos, qué difícil es para los ricos entrar en el reino de Dios. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús volvió a decirles, hijos, qué difícil es entrar en el reino de Dios. Es más fácil que un cameo pase por el ojo de una aguja a que un rico entre en el reino de Dios. Ellos se asombraron aún más y se preguntaban unos a otros, entonces, ¿quién podrá salvarse? Déjame leer esa parte otra vez, porque aquí está el sermón. Aquí está realmente la pregunta del joven rico. Entonces, ¿quién podrá salvarse? Jesús los miró fijamente y les dijo, esto es imposible para los hombres, pero no para Dios, porque para Dios todo es posible. Y yo voy a añadir, terminando ya la palabra de Dios, porque para Dios todo es posible, aún la salvación. Amén. Padre Celestial, una vez más nos acercamos a ti en esta mañana y pedimos tu ayuda, Señor, para predicar y para anunciar, Señor, las verdades que se encuentran, Señor, en tu palabra. Como iglesia, Señor, queremos hacer más como Cristo, pero también queremos seguirte, Señor, correctamente. Queremos entender, Señor, qué hay o qué debo hacer para poder tener vida eterna, para poder entrar al cielo, Señor. Entonces, Señor, sabemos que la mirada siempre está en Cristo.
Y al mismo tiempo, Señor, quiero pedir en esta mañana por este país. Pedimos, Señor, tu intervención. Pedimos, Señor, un revivimiento en la iglesia para que nosotros podamos actualmente influir a nuestro mundo, a nuestro alrededor, para poder llevarlos a ti. Tú eres la solución, tú eres Rey, Señor. La salvación se encuentra en ti. Entonces, Señor, ponemos todo esto en tus manos y seguimos adelante haciendo lo que has pedido de nosotros, Señor. Danos, Señor, en esta mañana la ayuda del Espíritu Santo y que todo sea para tu honra y tu gloria. Y lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Ok, hermanos. Bueno, vamos a ver a dónde nos lleva el Señor en esto. En el sermón en inglés me sorprendió el Señor. Y lo digo porque si uno se prepara, pero después el Señor es el que dirige con el Espíritu Santo en dónde se debe enfocar para las necesidades de la iglesia. Nos dice el 17, como lo pueden ver allá arriba en la pantalla, que Jesús salía para seguir su camino. Y nos dice aquí cuando un hombre llegó corriendo, se arrodilló delante de él y le preguntó: Maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Este encuentro con Jesús de este hombre, aquí nada más nos dice hombre, después nos dice aquí en Marcos que era un hombre rico, porque recuerda que cuando oyó lo que el Señor le pidió de él, se fue triste, porque ¿qué tenía? Muchas posesiones. Entonces aquí lo conocemos y se identifica como un hombre rico. Si lees esta narración en Mateo 19, nos dice que era un joven. ¿Okay? Sabemos dos cosas hasta ahorita: joven y rico. Y si lees en Lucas, nos dice que era un hombre prominente. Es decir, alguien que gobernaba, un hombre que tenía una posición. Entonces, quiero que identificar y quiero que conozcan a este joven rico y líder con posición. Pues la juventud, hermanos, ¿qué podemos decir más, no? No lo puedes comprar. Solamente puedes pasar por ahí y ser joven un rato. Pero es uno de los atributos que esta sociedad valora. Es joven. Es rico. También otra cosa que las sociedades valoran. Es prominente, es decir, que tiene posición, ¿no? O sea, parece que este hombre tiene todo, ¿no? Y yo me imagino, y ya me estoy imaginando, pues yo me imagino que también era guapo. Pero si no era guapo, su dinero lo hizo guapo, ¿verdad? Es que de vez en cuando ves a un gordo feo y pelón con una señora guapa y elegante y uno dice: ¿y eso? Pues la lana. Lo estoy tratando de convencer, hermanos, que es un hombre que aparece tener todo, ¿no? Pero fija cómo llega. Dice que llegó corriendo. Eso me dice que había una urgencia que él sentía de tener este encuentro con Jesús. Nos dice también que se arrodilló ante él, es decir, ante Jesús. Entonces nos muestra aquí sus acciones, que había respeto, por lo menos reverencia hacia Cristo, ¿no? Urgencia, reverencia, y dice también aquí que le hizo una muy buena pregunta.
entonces nos dice que es alguien sincero y es alguien que está contemplando la vida. Mira, es una de las cosas como maestro que busco siempre poder conectar lo que se enseña para que tenga algún efecto o alguna importancia en la vida actual. No es importante, hermanos. Llegaron hoy ustedes con una urgencia, llegaron hoy, hermanos, con respeto y reverencia hacia el Señor. Llegaron, hermanos, ¿tienen preguntas sinceras de la vida? No tienen curiosidad, por lo menos. Yo sí. Yo le doy gracias a Dios que como pastor y como maestro, que yo busco y yo ahí ando metiéndome más profundo, lo más profundo posible para descubrir estas verdades, porque yo sé que si encuentro la verdad que dijo Jesús que Él era, entonces que la vida va a tener más sentido, ¿no, hermanos? Entonces viene corriendo, viene arrodillándose y tiene una muy buena pregunta. No tienen preguntas, hermanos, sobre sus vidas y especialmente sobre su futuro. Y aún más allá de esta vida, que sabemos que esta vida no es todo. Más bien es muy poco lo que representa el tiempo. Nosotros somos hijos y ciudadanos de otro reino y de otra patria, el cual el Señor es Rey de reyes. No tenemos preguntas. Por eso deben estar aquí cada domingo, pero llegan temprano, hermano, porque hay urgencia y tienen buenas preguntas. Y quién sabe que si hoy Dios te da la respuesta, quién sabe que hoy vas a tener un encuentro con Él. Es mi deseo para ustedes. Yo ya lo tuve cuando me estaba preparando para este sermón. Él ya me lo predicó. Y ya lo prediqué en inglés. Y nada más puedo decir una cosa, hermanos. Este joven rico y prominente tiene una llegada, pero tremenda. Y muchos llegamos y comenzamos bien. Y sí es importante comenzar bien. Pero ¿cómo fue la salida? Híjole. Después hablamos de eso, no, porque no llego ahí todavía. Pero es importante entender que el comienzo, que la llegada, que el encuentro aquí es tremendo. Porque solamente llega a Cristo. Es nada más Cristo. Pero sabemos que Él es todo. ¿No, hermanos? Entonces, fíjense, y me encantan esas historias porque los puedo llevar paso por paso y no estoy inventando nada. Así fue, es importante la llegada. Y tenemos que hacernos la pregunta, ¿por qué se acercó este joven rico y prominente a Cristo? ¿Por qué? Pues aparentemente tiene una pregunta sobre la vida y su significado, y por eso se acercó. Tal vez estaba preocupado, tal vez, hermanos, estaba buscando una respuesta o unas respuestas. Está contemplando su destino y está contemplando la eternidad y su lugar en aquel reino. ¿No lo piensan de vez en cuando, hermanos? Porque Jesús dijo que se iba en Juan 14 y a donde iban ellos conocían. Y les iba a donde iba porque estaba hablando de su muerte, estaba hablando de su resurrección, estaba hablando de su ascensión y hablaba de que iba a prepararnos un lugar allá donde Él estaba, también nosotros íbamos a estar. Y si no fuera cierto, no lo hubiera dicho, dice Juan 14, los primeros versículos. Entonces no tienen interés, hermanos. Este hombre sí. Este hombre estaba interesado
y contemplando, pensando sobre el futuro. Y otra vez, Él representa a aquellos en esa sociedad, joven, rico, prominentes, con poder y posición, y Él está consciente de que quiere saber algo, y aquí está la clave, yo creo, hermanos. Él reconoce que algo anda mal en su interior. Este hombre tiene un vacío. Este hombre, en su alma, hay un hueco. Y lo han dicho, yo no soy el que ha inventado este dicho, se ha dicho que tenía un hoyo de tal tamaño de solamente Jesús lo puede llenar en su corazón. Por eso vino. Pero parece que tiene todo. Pero la verdad es que no tiene nada. Porque no tiene a Cristo. Y no tiene la verdad. No tiene el conocimiento correcto. Tiene teología. ¿Y qué? Si no lo puedes vivir, ¿qué importa? Solamente es información. Entonces, qué tremendo llegada. Pero algo falta. Es lo que le dice Jesús. Mira, ahí lo dice. ¿No? En el versículo que por adelante le dice que algo le falta. ¿Qué es? Ahorita lo vamos a descubrir. Entonces, él hace la pregunta, y aquí está el primer error. Y dice, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo hacer yo? ¿No? Para poder heredar la vida eterna. La pregunta aquí y la perspectiva aquí es de que la vida eterna es algo que puedes ganar. Por hacer algo lo puedes ganar. O que la eternidad o el cielo es algo que puedes merecer. ¿No? Con tus méritos, con tus hechos, tú puedes entrar. Es por la pregunta, ¿qué debo hacer? ¿Qué hay que hacer? Y pues muy claro, hermanos, pues ya puedo brincar un poco adelante y regresar. No es lo que tú puedes hacer, es lo que Cristo ya ha hecho por ti en la cruz del Calvario. Son los méritos de Cristo los cuales nos permiten entrar al cielo. Todo lo cumple Él en la cruz cuando dice en sus palabras finales, consumado es, todo lo necesario, todo para satisfacer a nuestro Padre Celestial, lo ha hecho Cristo y lo completó 100% perfectamente. Entonces nosotros solamente nos toca creer en el Evangelio que nos dice que la salvación o somos salvos como por la gracia a través de la fe. Solamente podemos creer en lo que ya está hecho. Es un regalo. No lo puedes comprar, porque nos dice Pedro que no fuimos redimidos con oro, ni con plata, ni con piedras preciosas, pero con la sangre preciosa de Cristo. Eso sí nos permite poder entrar al cielo. Y entonces cuando nosotros nos toca ir allá, si es que no viene primero el Señor por nosotros, y estamos viviendo en esos tiempos, solamente va a haber una pregunta. Cuando se pregunta, ¿por qué te debo dejar entrar? Solamente puedes decir una cosa, y es porque conoces a Cristo Jesús como tu Salvador y como Señor de tu vida. Nada más. Pero aquí está un problema. Este hombre no piensa así
y él piensa que hay algo que tiene que hacer. Y otro problema que existe aquí, hermanos, no quería él que, y lo vamos a descubrir después, no quería este joven rico y prominente que Jesús fuera su Salvador. Lo que quería es que Jesús le mostrara el camino para ser su propio Salvador. Es decir, Señor, enséñame cómo yo mismo puedo ser mi Salvador. Es lo que pasa cuando tratas de entrar a través de lo que yo debo hacer. Entonces el Señor es sabio, lo conoce, lo vamos a ver aquí en un momento, y el Señor lo lleva con la pregunta y le da la respuesta que da el Señor es con otra pregunta. A mí me encanta cuando el Señor hace eso. ¿Nosotros tenemos preguntas para el Señor? Yo sí. Pero yo he descubierto, no, por ahí voy. Cuando yo hago una pregunta del Señor, ¿sabe lo que hace Él? Nunca me da la respuesta que yo quiero, siempre me hace una pregunta a mí, porque me conoce y sabe a dónde me está llevando. ¿Saben, hermanos? Es decir, a veces ignora lo que le decimos porque sabes lo que realmente queremos pedirle. Aún Romanos 8 nos dice que ni sabemos cómo orar y qué pedir, pero el Espíritu intercede por nosotros con gemidos, ¿no, hermanos? ¿Lo dice? Desde lo más profundo, el Espíritu Santo es el que comunica a Dios las necesidades que tenemos. Entonces aquí Cristo le hace una pregunta, ¿no? ¿Y cuál es realmente la pregunta? Y la pregunta realmente aquí que hace el joven es que si él es suficientemente bueno para poder heredar el cielo. Ahorita lo voy a enseñar. Es lo que está diciendo. ¿Hay alguien suficientemente bueno para poder entrar al cielo? ¿Sin Cristo? ¿Sin la sangre de Cristo? No. No hay, no existe esa persona. Entonces, la pregunta que realmente está haciendo se encuentra en el versículo 26, en donde después de que el Señor les dice qué tan difícil es para un rico entrar al cielo, sorprendentemente les dice a los discípulos, entonces, ¿quién podrá salvarse? ¿Quién podrá salvarse? Pues nadie sin Cristo. En lo que vamos a llegar. Amén. Entonces Jesús le contesta en el versículo 18, dice, ¿por qué me llamas bueno? No hay nadie que sea bueno sino solo Dios. Aquí es donde se pierde mucha gente. Porque muchos hacen el comentario, especialmente a otros grupos como los testigos de Jehová. Aquí afirman ellos, mira, aquí está diciendo que nadie es bueno sino solo Dios. ¿Ves? Aquí está diciendo que solamente Dios, que nadie es bueno. Pero Cristo no estaba diciendo eso. Él quería que el joven reconociera con quién estaba tratando. Y es realmente decir, Jesús está diciendo, si me vas a decir, o si vas a decir que soy un buen maestro, ¿por qué no lo llevas hasta su terminación y también reconozca que yo soy Dios? Es lo que estaba haciendo. No me reconozcas solamente como un buen maestro, y después lo va a hacer el joven, porque cuando contesta la pregunta de Cristo, ya no le dice buen maestro, solamente le dice maestro, como que aprendió algo, ¿no? Híjole, me metí la pata, ¿no? Como dicen. Entonces la siguiente vez solamente dice maestro, para no tener que dar cuentas, para no tener que reconocer si es bueno Cristo, también es Dios. No puedes tener Cristo como solamente un profeta. Él es el profeta. No puedes tener a Cristo como alguien justo. Es el justo. No puedes tener a Cristo como un maestro. Él es el buen maestro. Entonces, por eso, ese título
no está negando Jesús que no es Dios, más bien quiere que el joven reflexiona sobre la definición de bueno y invitó al joven a considerar que él era Dios. Es decir, que lo quiere llevar más allá de la pregunta que originalmente hizo. Así es el Señor, nos quiere jalar más allá. Entonces, hay otro problema. Y simplemente este joven todavía no lo entiende y por eso el Señor lo lleva de la mano paso por paso. Y fíjense, hermanos, jamás vas a entender quién eres tú hasta que reconozcas quién es Él. Es decir, que se ponen las cosas en orden cuando reconoces que Dios es bueno y das cuenta que no eres bueno. Y eso te lleva a otra declaración que nunca pudo hacer este joven, y es esto. Porque después le dice, no hagas esto y esto, vamos a verlo en este momento, en el 19, ¿no? Le da un consejo. ¿Ya conoces los mandamientos, joven? Sí, los conozco. No mates, no cometas adulterio, no robes, no des falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y tu madre, ¿no? Entonces uno piensa y dice, el joven aquí tiene que pensar, pues está hablando de los 10 mandamientos, pero ya saben que en los 10 mandamientos hay 2 pilares. Los mandamientos que tratan con cómo debemos adorar a Dios. Fíjate que hice una foto para leerlos un poco con ustedes. Ok, los 10 mandamientos tienen 2 pilares. Un pilar que habla de tu relación con Dios y otro pilar que habla de tu relación con los demás, ¿no? Con tu prójimo. Entonces, fíjense cómo funciona esto. En los 10 mandamientos, primero nos enseña cómo relacionarnos, cómo tratar a Dios. Y los primeros son, no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Eso con quién trata? Con Dios. No te harás ídolos. Ok. Eso trata con Dios. No tomarás el nombre del Eterno tu Dios en vano. ¿Con quién se trata? Con Dios. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. ¿Con quién tratas? Con Dios, porque Él estableció el sábado. Esos son los 4 mandamientos que sirven como el pilar de los 10 mandamientos hacia Dios. ¿Y qué más de los otros mandamientos? Bueno, esos tienen que ver con nuestra relación con los demás. Fíjense cómo son. Honra a tu padre y a tu madre. Es cómo tratas a otros. ¿Quiénes tratas? Tu padre y tu madre. ¿Qué tal? No matarás. Hubiera sido muy buen consejo para el joven ayer de 21 años que decidió tratar de matar a Trump, ¿no? Como la ley todavía funciona, ¿no? ¿Qué más? No cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás. Estos otros mandamientos tienen que ver con cómo te relacionas con los humanos, con los prójimos. Ok, aquí viene la pregunta. Este joven, ¿cómo contesta cuando el Señor le dice, no mates, no cometes adulterio, no robes, no des falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y tu madre? ¿Qué es lo que dice? El versículo 20. Maestro, todo esto lo he cumplido desde juventud, desde mi juventud. Le dice a Cristo, todo lo he cumplido. ¿Es posible que todo lo ha cumplido? No creo, pero yo puedo tener una perspectiva en donde yo creo que lo he hecho. ¿No nos podemos engañar a nosotros mismos? Claro que sí. Yo creo que lo que pasó es lo que pasó con todo Israel, la llegada de Cristo la primera vez. El estándar de Dios, las reglas de Dios, los mandamientos de Dios, los bajaron a un nivel que ellos dizque lo estaban cumpliendo, pero no es cierto. ¿Y sabes por qué lo sabemos?
Porque Cristo le dice, oiga, si realmente amas a tu prójimo, que nos lleva a lo que predicamos la semana pasada, amar al Señor con todo tu corazón, con tu mente, toda tu fuerza, toda tu alma y tu prójimo como a ti mismo. Si fuera cierto que ama a Dios, este joven pudiera haber hecho lo que Jesús le pidió. Pero no era cierto que amaba a Dios, porque no pudo amar a su prójimo. ¿Y en qué manera iba ese hombre en el contexto de esa vida? ¿Cómo iba a comprobar que amaba a Dios? Dando todas sus posesiones a los pobres. Y aún el Señor le había prometido tesoros en el cielo. Él tenía más para él de lo que se podía imaginar. Si lo hubiera mostrado que sí amaba a Dios. Entonces, pobrecito. La llegada fue fuerte, hermanos. La llegada fue, pero tremendo. Pero lo que vamos a ver aquí, hermanos, es que de repente se aleja. Se va. ¿Y cómo se va? Triste. Porque dos cosas hay que observar. Si es que llegas, te acercas y tienes un encuentro con Jesús, eso sigue día tras día, semana tras semana, mes tras mes, año tras año, décadas tras décadas, lo sigues. O te está pidiendo mucho y te vas, te alejas. Qué tremendo, ¿no, hermanos? Una cosa te falta, le dice el Señor. El diagnóstico de Cristo, que lo conoce, que nos conoce. Porque si llegamos con preguntas o si llegamos en una relación con Él, Él nos conoce y sabe qué es lo que necesitamos, cada uno en lo individual y en lo íntimo y personal, como individuo y también como iglesia, corporalmente hablando, colectivamente hablando. Él sabe lo que necesitamos y lo que nos falta. Es lo que aprendemos en las cartas en Apocalipsis. Una cosa les falta, a cada iglesia les decía menos uno, que era Filadelfia, donde no le dice que necesitan corregir algo, más bien los anima. Entonces, como un médico puede poner su dedo sobre la necesidad que tiene un enfermo, el Señor puede poner su dedo sobre la necesidad que tenemos como individuos. Y Él puede identificar si realmente lo amamos. Y es lo que Él hace. Y aquí me encanta, hermanos, porque nos dice específicamente que el Señor en el versículo 21 lo miró con la pregunta, pero no lo miró solamente en lo físico, lo miró en lo profundo de su corazón. Hermanos, entienden que el Señor te mira el corazón. Cuando te mira tu posición y tu estado espiritual. A Él le interesa eso más que tu estado físico, aunque es importante también nuestras necesidades materiales. A Él le interesa más nuestro estado físico. Y hoy, hermanos, qué increíble versículo de la Biblia, que lo miró y el Señor nos mira y dice con mucho amor, hermanos. Nos mira, así es como Él trata con nosotros, y con mucho amor, hermanos, con la gracia y la misericordia que solamente Él puede darnos. Él lo va a decir la verdad, nos va a decir la verdad, hermanos, porque nos quiere jalar, nos quiere llevar más profundo en nuestra relación con Él. Y Él sabe cómo tocar nuestras vidas y dónde nos duele, no para castigar, no para condenar, no porque eso ya sucedió en la cruz, para disciplinar, como dice Hebreos,
12 que nos toca esta última siguiente semana, que a quien Dios ama, disciplina. ¿Y cuál es el propósito? ¿Y cuál es el fin? ¿O cuál es la razón de la disciplina? Para que maduremos y seamos efectivos en nuestro testimonio. Entonces este joven le dijo, ¿de una cosa te falta? Una cosa te falta. Pensando él que lo estaba cumpliendo, hermanos. Y entonces el Señor tiene que llegar fuerte y le muestra que una cosa le falta. ¿Sabes lo que era, hermanos? Que no pudo confesar, no pudo arrepentirse, que era su Dios, su dinero. No cometerás idolatría. Su Dios era su dinero. Su lealtad era sus posiciones. Su confianza y su independencia se encontraban en su dinero. No necesitaba al Señor, hermanos. No dependía del Señor. Y es que quédate con unos 10,000, 20,000 dólares en tus ahorros, a ver cómo te portas. ¿Te crees mucho? Entonces voy a poner 1,000,000 en tu cuenta. Bueno, ya has madurado, hermano. Porque sí hay aquellos con dinero que lo usan para la gloria de Dios. Eso sí voy a decir. Estoy hablando en este caso y algunos casos, no sé, depende de ti. Tu dinero te hace no depender de Dios porque todo lo tienes. Ese es el problema. No quería perder no quería vender todo para dárselo a los pobres, que nos muestra que realmente no amaba a sus prójimos. ¿Qué amaba? Sus riquezas. ¿Y qué nos dice? Que el amor al dinero es el ¿qué? Fuerte. El principio de todo mal. Entonces, su lealtad actual era el dinero. Estaba satisfecho con su dinero. Entonces, cuando el hombre oyó eso, el versículo 22, se afligió y se fue triste. ¿Por qué? Tenía muchas posesiones. Y a mí me encanta la idea de que Cristo lo habló con amor. Sabía que ahí estaba el detalle. Y qué bonito que nos habla en amor. Pero llega el momento en donde tenemos que decidir con quién o con qué nos vamos a aliarnos. ¿Sí me entienden, hermanos? Entonces, hubiera sido sumamente increíble que él hubiera dicho, Señor, perdóname, el dinero siempre ha sido mi enfoque, pero hoy me arrepiento y haré lo que me dices y te seguiré. Pero nunca lo hizo. Se fue triste. ¿Y cuál es la pregunta para nosotros? ¿Y cómo debemos nosotros responder? Bueno, los discípulos se quedaron asombrados. Sabemos que en la siguiente sección de estos versículos, vamos a ver si vemos qué pasó. Ellos, ahí en el 23, les dice que es difícil que un rico entre en el cielo, ¿no? Y hasta les explica, después de que los discípulos están asombrados, les dice que es difícil otra vez para que entren al cielo. ¿Por qué? Porque dependen de su dinero o cualquier cosa en el cual tú dependes que sea por encima del Señor. Uno tendrá que hacer la pregunta, ¿qué tengo en frente del Señor? Porque nos dice el Señor también en otro lugar en Mateo que hay que buscar primero el reino de Dios y su justicia.
Entonces, los apóstoles están pensando, híjole, nosotros entendemos el prestigio y las ventajas que existen por tener dinero. Entonces, ¿quién puede salvarse, hermanos? Pues solamente la salvación es posible. ¿Cómo? ¿Cómo dice? Vamos a leerlo. ¿Y por qué se está moviendo tanto esa pantalla? Lo voy a leer de acá. Les dice el Señor en el 27, y los miró fijamente. Primero los miró con amor, ¿no? Porque sabía la respuesta. Después, en el 27, cuando hacen la pregunta de quién podrá salvarse, los miró fijamente y les dijo, esto es imposible para los hombres. Piensa, hermanos, que la salvación es imposible para nosotros. Por eso se llama Jesús. Jesús significa Dios es salvación, que viene del antiguo hebreo, Jehová o Shua, que es Dios es salvación. Hermanos, Dios es salvación. Solamente es posible en Dios. Solamente es posible por su misericordia y su amor y su gracia. No estamos, ninguno de nosotros estamos aquí porque tomamos una buena decisión. Es que su gracia, su misericordia, su Espíritu Santo nos atrae. Ningún hombre viene hacia mí si mi Padre no lo atrae. Decidimos dejarnos ser llevados y tener este encuentro con Cristo. Pero la obra es de Dios. Entonces Jesús los miró fijamente y les dijo, eso es imposible para los hombres, pero no para Dios, porque para Dios todo es posible. ¿No le quieres dar gracias a Dios que eres salvo? Porque fue por Él que eres salvo. Y será por Él que terminas salvo. Y eso, hermanos, es nuestro mensaje para hoy. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias. Gracias, Señor, porque nos escogiste. Y por eso respondimos. Toda la honra y la gloria de nuestra salvación es porque Cristo todo lo ha hecho. Ayúdanos entonces, Señor, vivir agradecidos, vivir con un sentido de urgencia, vivir, Señor, con reverencia, vivir, Señor, con preguntas para poder crecer, Señor, en nuestro conocimiento y poder discernir y ser sabios en nuestras decisiones que vienen de tu verdad, de tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos que aquí están y te están siguiendo, Señor. Y pedimos, Señor, que aquellos que todavía están luchando con esa decisión, que tú les ayudes y los apoyes en poder tomarla. Porque para ti, Señor, no hay nada imposible. Y te damos las gracias en esta mañana, Señor. Gracias, Señor, porque Cristo es el que encontró lo que estaba perdido. Entonces, Señor, gracias porque pertenecemos a ti y por todo lo que has hecho por nosotros. Y te lo agradecemos y te lo pedimos todo en Cristo Jesús.